eso depende no solamente de la municipalidad, sino de los pobladores, y construido, orientado al desarrollo sostenible. El sostenible tiene que ver con el desarrollo anual que involucra el tema económico, el tema cultural, todos los temas, y que realmente en el tiempo pueda permanecer, o sea, no es un castillo en el aire. De sus funciones productivas, residenciales, comerciales, turísticas, recreacionales, enmarcados en valores ambientales, ecológicos, culturales y históricos. Es decir, ven, es un poco resaltar todo lo que tiene actualmente para poder relevarlo y que sea un ambiente de respeto, un ambiente que mantenga sus valores, todos puedan vivir en comunidad, tranquilos y debidamente accesible. Esa es la visión de cualquier territorio, ese es el ideal de cualquier territorio, y yo creemos como municipalidad, con el apoyo de los pobladores para poder articular este tipo de instrumentos, se puede llegar. Bueno, como objetivos estratégicos, lógicamente, para llegar a eso, a esa visión, hay que implementar un modelo de desarrollo. Eso es lo que vamos a explicarles. ¿Cómo implementamos ese modelo? Es decir, siempre que tenemos una visión, decimos, bueno, ahora ¿cómo llegamos allá? Vamos en combi, en micro. Tenemos que generar un modelo de desarrollo para que nos lleve a ese punto, ¿no? Lógicamente, mejorar su infraestructura para que esté conectado, la protección del ambiente, la reglamentación de los usos. Tenemos que reglamentar, tiene que haber un reglamento. Si no hay ese reglamento con artículos bien claros, no funciona. Proyección al desarrollo de las actividades turísticas, recreacionales, sostenibles, ecológicas, tratamiento paisajístico y protección de la ribera de Moche. Hemos visto que sí es cierto, ¿no? El río Moche, todo el mundo está hablando, actualmente nuestro gobernador, etcétera, están hablando del río Moche y que se va a cargar en el río Moche. Los de Lopao dicen que toda la San Ildefonso va a pasar al río Moche, todo le están cargando al río Moche. Pero ¿qué va a pasar con el río Moche? Tenemos que generar todas las condiciones adecuadas para que esto no sea al final el vaso que derrame y que al final la campiña sea la perjudicada. Y para eso hay que hacer proyectos de envergadura, o sea, todos los gobernadores que entren y quieren lógicamente salvar el río Moche y tomar este proyecto como tal, deben pensar en una articulación no solamente de protección, sino también como un tema de articulación y de desarrollo ecológico en la ribera del río Moche. Es decir, nosotros si solamente ponemos piedritas, en otras palabras, ya estamos protegiendo, estamos generando una protección de ribera, pero tenemos que ir más allá, tenemos que pensar en el desarrollo del borde, con zonificación apropiada, con un proyecto apropiado de vía ecológica, que es como lo que estamos planteando, es decir, con una visión integral del río Moche y sus elementos externos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que pensar. Lógicamente, también el sistema de agua potable y desagüe también es un tema que hay que manejar como objetivo estratégico. La gestión de los residuos sólidos y líquidos y las propuestas de ordenamiento ambiental urbano y seguridad física ante desastres, que es lógicamente que es un tema que ahora está muy en boga y tenemos que lógicamente incorporar en este modelo. ¿Cuál es nuestro modelo? Nuestro modelo es muy sencillo, lógicamente en función de, y aquí está este gráfico para poder ser entendido, ¿no? Tenemos dos ejes importantes, la carretera Panamericana Sur y el río Moche. Y tenemos ejes internos que son con color rojo, que están planteados. Y hay una relación, por eso esas flechitas, ¿no? Hay una relación del sector con respecto a esos ejes. Ahí es donde ese modelo debe trabajar. Es decir, ¿cómo me relaciono hacia la carretera Panamericana Sur? Es decir, ¿cómo normo esa relación y cómo genero una barrera, pero conectora hacia adentro? Entonces tengo que yo generar un cordón, un uso, un planteamiento de zonificación, una accesibilidad tal en la cual la relación que existe entre la carretera panamericana hacia el interior sea lo más adecuada. Por un lado, proteger, por un lado, servir como colchón, pero por otro lado también tamizarlo en el ingreso, es decir, no darle la espalda hacia el interior. Al río Moche, lo que acabo de decirles, no quiero repetirlo.
y hacia el interior como eje articulador hacia la Huaca del Sol y la Luna. Es decir, cómo potenciamos esa articulación, no solamente con la vía actual, sino a través de las otras vías secundarias que me están llegando a ese punto. Y de alguna manera, hacia el interior, ¿qué pasa? Hacia las vías estas internas, hay un tipo de desarrollo, debe haber un tipo de desarrollo, pero es un color distinto. Y hacia adentro, más adentro, el tema verde, es decir, otro tratamiento distinto, que es más hacia lo de preservación, ¿no? Quizás hacia las vías, que ya existe un uso actual, hay que buscar el desarrollo de una manera tamizada e ir gradientemente desarrollando su cambio, su metamorfosis de suelo hacia el interior hasta que esté ya el área verde totalmente, ¿no? Entonces es como modelo. No quiero leerlo, sino explicarlo. Y ya el plano de zonificación, es decir, la clasificación de uso de suelo antes del plano de zonificación, y en base a ese modelo, esto es lo que se está planteando. Es decir, un uso primero como cordón, como colchón, como respuesta a ese espacio importante de carretera panamericana, color amarillo, que es un área urbana netamente. O sea, tengo que consolidarla como área urbana. Y hacia adentro, el área roja, que es el área principal comercial, que es el desarrollo recreacional comercial campestre, como área verde, que es el continuo de esto, es lo que continúa, que es el área de desarrollo recreacional residencial campestre. Es decir, aquí hay una secuencia, como les dije, ¿no? Hacia esa vía principal, el comercial campestre, hacia adentro, residencial campestre, y más adentro, ya el área urbana rural con protección, que permite ciertas cosas, pero con protección. Y, lógicamente, la otra color verde medio militar, la de protección ecológica al río, ¿no? El área histórico-monumental siempre como color medio marroncito que está ahí, ¿no? Entonces, esa es desde la visión que les menciono, cómo va pasando a la clasificación del uso de suelo, así, en grandes manchas. Y eso me lleva, lógicamente, a una zonificación per se. Entonces, en esa zonificación, que ha sido muy discutida, con personal técnico aquí de la municipalidad, como le digo, no es algo que se ha hecho así nada más a la llavada, sino se ha ido discutiendo frente a las realidades actuales. ¿Qué podemos hacer porque puede haber habido otra opción, una opción que decir, ¿sabe qué? No se hace nada. Es decir, hay ciertos sectores que no tocamos nada. Cerramos la puerta, cerramos el cerrojo y no se construye nada. Pero eso vemos que en la realidad no funciona, porque por ahí sale un informal, por ahí sale otro informal. Eso lo sabemos todos. En el Perú, cuando tú le dices no, te da la media vuelta y sí a malas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues hay que normar. Yo soy de la idea de que los suelos hay que normarlos, no hay que dejarlos ahí para que solamente el candado, como decía PDM, es de protección y no nos metemos nadie. No, aquí hay que normar y hay que decir, bueno, puedes construir, pero te doy así para que construyas. Entonces, de esa manera le permitimos al poblador que pueda desarrollarse, pero de acuerdo a dónde está ubicado, que se frene. Vamos a analizarlo. Hacia la vía, en esa área urbana que habíamos visto amarillo primero, vemos dos colores, un rojo, que es el comercio zonal. ¿Qué cosa es un comercio zonal? Comercio zonal es un comercio en el cual permite actividades intensificadas de comercio, pero de otro nivel. No es el comercio de adentro, pues no es el comercio zonal de un centro recreacional, no, sino como ser un grifo, todo lo que vemos en la avenida, y está mezclado con algunas viviendas también, hemos visto en la carretera panamericana. Lógicamente que esas viviendas van a tener que acogerse a ciertos patrones o ciertos parámetros que se están estableciendo. Pero la idea es que se oriente el desarrollo del comercio zonal sobre las vías principales. Y lógicamente que se retiren para que permitan la vía auxiliar, que está normada. Esa carretera que nosotros vemos ahí desde hace muchísimos años está normada nacionalmente, localmente, con
vías de ida, venida y también con vías auxiliares, y solamente vemos en algunos sectores, en algunos tramos, esas vías auxiliares. Con esto, lógicamente, hay que garantizar esta situación. Lo que es residencial per se, es decir, que le estamos determinando como una densidad baja, está hacia el interior, sobre todo en ese sector donde la mayoría de las viviendas están desarrolladas y afincadas, y sobre todo que ha generado ciertas subdivisiones que les mencionaba. Entonces, de alguna manera frenamos un poquito el tema de ser residencial, y a partir de ahí el eje principal ya comenzamos a desarrollar las zonas de reglamentación especial. Primero, la zona de reglamentación especial ligado a lo comercial campestre, es decir, en esta, aquí voy a poner, ahí está, no se ve, no se ve. Bueno, en esta parte esa es la zona de reglamentación especial. Un poco aclarando la zona de reglamentación especial. Lo que se ha querido, voy a tratar de hacer un poquito más claro. Lo que se ha querido con este plan, con este esquema de ordenamiento, es que por el caso sui generis del entorno, no es totalmente urbano, ni es totalmente agrícola, no es rural, en otras palabras, no se puede zonificar como zona agrícola per se, sino es una zona, como le dije, en interfase. Se tenía que buscar normarlo de alguna manera, y la herramienta más adecuada es a través de las zonas de reglamentación especial, es decir, la ZRE, que permite la norma. Estas zonas de reglamentación especial permiten que las municipalidades puedan normar específicamente de acuerdo a cada realidad. Y tú le tienes que dar ya de una manera taxativa cuáles son las formas de cómo desarrollarte. Es decir, la zona de reglamentación especial comercial que exista en esta no es la misma zona de reglamentación especial que encontramos en la ciudad de Trujillo, o en Huachaco, o en Laredo, ¿no? Salaberry, porque existen algunas zonas de reglamentación especial comercial, pero no es la misma. Esta es una particular. Eso es casi como un comodín que permite la norma para poder hacer una normatividad específica. En este caso, lógicamente, por las características propias de ese entorno que necesitan desarrollar el comercio campestre, ¿no? Entonces, vamos a ver qué eso implica en términos de números. Después viene, como ven, esta zona verde clara, que es una zona de habilitación residencial, con ciertas restricciones también, y después ya viene la zona de reglamentación de conservación ambiental, que es en la verde oscuro. Ahí es donde se está pretendiendo conservar el área agrícola en mayor área. Es decir, ahí es donde hay que poner todas las atenciones, porque esas áreas, en la realidad, existe mucho desorden, muchos caminos que llevan por ahí, cosas que se han construido no santas, y que de alguna manera tenemos que aterrizar y volver al cauce. Es decir, ahí es donde está el corazón realmente del sector de Campiña de Moche. Por eso que le hemos puesto como conservación ambiental. Y después vamos a aclarar qué significa eso en términos de reglamento, ¿no? Después viene la zona de reglamentación especial de desarrollo de riberas, que es una franja que está básicamente colindando con el río Moche. Y bueno, la monumental, de desarrollo monumental, que es la que ya todos conocemos como Huaca del Sol y la Luna, que es un polígono que ya lógicamente está descrito. En términos de vías, que tiene que ver con lo anterior, es decir, para que pueda funcionar esa zonificación tenemos que hacer una clasificación adecuada. Hemos hecho una clasificación de acuerdo a la norma, desde la vía de integración nacional, la regional, que es la proyectada de la Federico Villarreal, que es la color que está medio rosadito. Las vías arteriales son las vías azules, es decir, son las vías. ¿Cuál es la diferencia entre vía arterial y vía colectora? La vía arterial son las vías principales, locales, pero principales, que me llevan de un sector a otro, de un punto a otro. Y las vías colectoras son las que me llevan de un punto a otro hacia una colectora. Entonces esa es la diferencia. Entonces antes era solamente vías principales y secundarias, pero esto realmente debemos entenderlas así, porque es como las arterias. Hay arterias importantes que me llevan al corazón, que me llevan
al hígado, etcétera, etcétera. Pero hay otras que son mucho más chiquitas que se articulan para los tejidos. Es algo semejante aquí en el tema, ¿no? Entonces, de esta manera llegamos a las vías locales, ya que son las vías internas prácticamente, y las verdes también, que tienen que ver con los caminos. Pero eso lógicamente tiene que ir de la mano con una clasificación, pero también con un manejo adecuado de la sección normal, ¿no? ¿Qué cosa es jardín? ¿Qué cosa es vereda? Incluso hasta los pasajes, que son los últimos de abajo, ¿no? Que deje cierto jardín hacia los costados, con un pasaje al interior o un pasaje central, con un tamaño en rango, porque también no vamos a salir de esa realidad, no vamos a normarlo con un número y eso ya va a ser a rajatabla, porque hay sectores que hay tanta variedad de secciones en los caminos, sobre todo, que tenemos que darle un rango, es decir, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, y de acuerdo a eso se alinea, ¿no? Pero en realidad esa es la realidad que hemos encontrado. Bueno, siguiendo con el tema y también con el contenido recomendado, hay un capítulo en el cual se plantea unas medidas de recuperación y conservación de defensa del medio ambiente, en los cuales se establecen ahí las recomendaciones para la protección, lógicamente, de este ambiente frente a los riesgos que hemos identificado en el diagnóstico. Frente al riesgo de inundación, bueno, se está planteando un manejo, lógicamente, del río Moche adecuado y un proyecto de ribera, de desarrollo de la ribera. Si nos vemos en un anterior, me parece que es la segunda. Acá está, esta. Esa de ahí. Esa es una vía paisajística que se está planteando al borde del río Moche en esa área de reserva, ¿no? Se están generando las recomendaciones de diseño y las zonas de amortiguamiento que deben generar en las franjas marginales con ciertas restricciones edilicias y manejos ambientales, etc. Eso está en desarrollo en el esquema que se hemos planteado. Frente a riesgos de incendios, también se están planteando algunos planteamientos ahí, y de sismos sobre todo, que tienen que ver con los caminos, las accesibilidades, la contaminación ambiental en sí también, estos terrenos que están utilizados como botaderos, y algunas promociones de creación de microempresas de comercialización de reciclaje, etc., ¿no? Eso está planteado. También dentro de los requisitos del esquema de ordenamiento está el planteamiento de las inversiones urbanas a través de un programa, en la cual se ha establecido, tanto para el crecimiento urbano sostenible, para el ordenamiento de la ciudad, consolidación de la integración urbana, el ordenamiento ambiental, promoción y difusión de la actividad turística, fortalecimiento institucional, promoción de la equidad, justicia social urbana. En cada una de estas se están planteando unos programas que tienen que ser, o sea, esto se le entrega a la municipalidad y la municipalidad es la encargada de desarrollar esos programas. Se recomiendan los planes, esto es lo que necesitas, y tú ya como municipalidad tienes que ir implementando de acuerdo a las áreas correspondientes. En reglamento, antes de ver artículo por artículo, eso lo tendrán que analizar ustedes, si no haríamos una exposición de 3 horas. Básicamente está resumido en los cuadros de parámetros. Hay dos tipos de parámetros, unos parámetros que son urbanísticos y parámetros edificatorios. Los urbanísticos son los que me van a determinar cómo me ordeno en mis habilitaciones urbanas, y los edificatorios, cómo me ordeno en la construcción de mi edificación. Está lógicamente de acuerdo a la zonificación que hemos generado. La primera, la RDB, estamos hablando de parámetros urbanísticos que me establecen qué área mínima de manzana debo plantear, qué tipo de vías debo plantear, cuáles son los aportes normativos que debo dejar, etc. Y también mis parámetros urbanísticos, cuántos pisos, ¿no? 2 pisos más azotea, qué área libre debo plantear, qué coeficiente de edificación debo utilizar, qué densidad, cuántos estacionamientos plantear. Y aquí hay ciertos materiales recomendados, que es lo que le decía yo en el comienzo de la exposición, ¿no? Se está recomendando, de acuerdo a los sectores, ciertos materiales que eso en el reglamento determinan ciertas, sobre todo, beneficios en el coeficiente de edificación, ¿no? Los que no conocen qué es un coeficiente de edificación es un número
es un número que se multiplica por tu tamaño de lote, es decir, tú tienes 200 metros cuadrados, o 100 para hacerlo más fácil, 100 metros cuadrados tienes, y tu coeficiente de edificación es 2.1, ¿qué significa? Que tú puedes construir 2.1 por 100, son 210 metros cuadrados como área techada, en 2 pisos. Entonces, ese es el coeficiente de edificación. Como poblador tienen que conocer uno cuáles son. Esa es mi realidad, ese es mi margen. En base a eso, el arquitecto debe hacer su proyecto, o el ingeniero, etcétera, y se hace el planteamiento. Entonces, eso se norma, eso se regula de acuerdo a las características. En el comercio zonal igual, se está planteando lotes mínimos de 1000 metros cuadrados. El retiro se está normando para que sea hacia el retiro de la avenida y también retiros internos. El área libre mínima, la altura de edificación en función del ancho de la vía, incluso estacionamientos, ¿no? Como ven ahí, también el RDB también se está recomendando área verde mínima, 40 metros cuadrados por persona. Es decir, si yo tengo mi vivienda y hay 5, se recomienda tener 200 metros cuadrados. Claro, si tu lote es muy chiquito, pues no te va a alcanzar eso, pero si esos sobre todo son para lotes grandes, ¿no? Y este es el cuadro de parámetros para las zonificaciones de habilitación recreacional, residencial campestre, comercio campestre, la reglamentación especial. Hagamos un análisis rápido nada más, ¿no? ¿Qué yo puedo hacer en las zonas de residencial campestre? Yo tengo una densidad de 70 habitantes por hectárea, pero lo que más interesante... acá está, el área libre. Yo tengo que dejar 60% de área libre. Entonces, de esa manera, evito la tuburización. Ya en mi lote mínimo va a ser 700 metros cuadrados, ¿sí? 700 metros cuadrados en vivienda unifamiliar y condominio 10.000 metros cuadrados, es decir, 1 hectárea. Si yo quiero hacer un condominio, un lote que está zonificado como residencial campestre, yo tengo que tener en primer lugar 1 hectárea mínima. Si tengo menos de eso, no puedo hacerlo. Entonces, eso para evitar la tuburización, porque yo parto y vendo y ya. Al propietario le metes el problema. No, lo que tenemos que hacer acá es normar para que se ordenen y los que quieran desarrollar los proyectos deban tener ciertas características recomendadas para ese desarrollo. También se están planteando materiales constructivos recomendados. Por ejemplo, vamos a ver acá, dice muros, adobe o tapial. Ladrillo, puede ser ladrillo crudo, pero con acabado natural. Eso se está recomendando. Por ejemplo, ¿no? Pisos igual, piedra, etcétera, etcétera. Yo no veo bien, pero ese tipo de cosas se está recomendando. Y en el reglamento, si uno lee, se está dando para ese tipo de casos, por ejemplo, ¿qué premio? Se da un premio de un 10% o 15% me parece también para el coeficiente de edificación. Es decir, puedo construir más si yo me acondiciono al entorno. Si no hago una cosa así que podría estar en la ciudad de Trujillo o cualquier otra lado, estoy aquí en la campiña de Moches y me acondiciono adecuadamente con materiales adecuados, con una característica de campiña, ¿no? Tengo más beneficios constructivos. Entonces es una forma de promover un desarrollo adecuado, ¿no? Después viene el tema comercial campestre, que también ciertas restricciones, y bien, lo que quería yo resaltar era de la zona de reglamentación especial de conservación ambiental. Ahí yo puedo construir mi casa. ¿Por qué no? Hay gente que tiene su vivienda en su zona agrícola. ¿Y por qué no puede construir una casita ahí? ¿Por qué no puedo hacer un tema constructivo? Pero lógicamente ahí se está limitando al 10% del predio. Es decir, si yo tengo 1 hectárea, el 10% son 10.000 metros cuadrados. 1.000 metros cuadrados, puedo hacer en 1.000 metros cuadrados mi casita. La casita de campo, o lo que fuera, yo puedo desarrollar. Entonces, de esa manera, yo creemos, lo que hemos desarrollado esto, en coordinación con el desarrollo urbano, creemos que con estas restricciones, que no son unas restricciones leoninas, no se está pretendiendo de que no hagan nada, al contrario, con esto se puede permitir un desarrollo bastante adecuado, pueden usufructuar su propio terreno sin medrar, sin limitar esta riqueza natural que tenemos en este sector. Y bueno, y en la otra zona de reglamentación de desarrollo de riberas, ahí sí, pues nada, ¿no? Porque ahí tenemos que tener un tema de seguridad bastante notable.
Bueno, eso es en términos generales lo que hemos planteado y estoy apto aquí para cualquier duda, consulta, lo pueden hacer, yo les agradezco mucho la atención.